La palabra bíblica del día de hoy se encuentra en la Biblia versión Reina Valera 1960 en San Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El celo por la casa de oración es el título de nuestro mensaje del día de hoy. Este está basado en Juan capítulo 2, de los versículos del 13 al 22. Cuando estaba iniciando a pensar en esto, recuerdo que una vez, hace varios años, una investigación del gobierno descubrió que algunos camioneros transportaban basura en los mismos camiones de refrigeración que se utilizaban para transportar alimentos. Parte del problema era que los camiones que hacían viajes largos no podían permitirse el lujo de regresar vacíos. Según los camioneros, algunos consideraban la basura como una mercancía de ensueño, ya que no necesitaba mucho cuidado y bajaba sus costos de operación. Durante las audiencias del Congreso, un profesor de ciencias de la alimentación comparó el problema con servir ensalada de papas en la bandeja higiénica de un gato. Este escándalo de contaminación con fines de lucro no es nada comparado con el descrito en Juan capítulo 2, de los versos 13 al 22. Cuando Jesús expulsa a los cambistas del templo porque sus planes de ganancias financieras habían profanado la casa de oración de su Padre. Pero igual de malo es contaminar el templo de nuestro cuerpo con pensamientos y prácticas corruptas que no pertenecen a un templo. Vamos a orar. Dios de la sabiduría, has hablado a través de la ley y los profetas para enseñarnos a vivir. Muévete dentro y entre nosotros por medio de tu Espíritu Santo para abrir nuestras mentes y corazones para conocer la verdad y recibir tu palabra que da vida y paz. Que tu gracia, Señor, nos permite entonces interpretar tu palabra el día de hoy. Amén. Hay unas cosas que quería tomar el día de hoy, por ejemplo, que el templo fue el centro de la vida judía. Para Jesús y para los judíos, la Pascua era para recordar lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. Y la visita al templo era para adorar al Padre por haber estado presente en la vida de la comunidad. Pero lo que debemos asegurar es que en la Pascua Jesús no estaba en contra del uso del templo, sino que la actitud judía de separarse de esas instrucciones serias de celebrar la fiesta.
Jesús era judío y mantenía las tradiciones de su comunidad. Pero lo que realmente le molestaba, que ese lugar de oración y alabanza se convirtiera en un simple mercado. Una de las cosas, además de que Dios era Dios, aún así Jesús respetó el lugar y el tiempo santo subiendo al templo en la Pascua. Así como la presencia de Jesús honraba a las personas, tiempos y la presencia de Dios al subir al templo, los tiempos, lugares y personas de nuestra vida merecen ser honradas y reconocidas por el papel que desempeñan en ayudarnos a entender cómo Dios se relaciona con nosotros. Cuando veo esta casa de oración, pienso que nosotros debemos honrar a Dios en primer lugar. Y asimismo el esfuerzo de nuestros antepasados que ni conocimos. Y una manera de honrarlos es mantener en las mejores condiciones posibles este edificio, manteniéndolo limpio y adecuado, sin llenar el templo de cosas innecesarias que parecen de lujo. Permítanme, por favor, hacer un recorrido imaginario en el patio del templo y el tiempo de Jesús mientras entra el joven rabino de Galilea a su destino de adoración. Lo que noto en el patio son los sonidos, los malos olores, el sonido de las monedas en las mesas, el olor y los gritos de los animales. Observo a Jesús, le veo la cara. Veo la sangre transformando el color de su cara. Está rojo. Sí, Jesús está enojado, molesto, está frustrado y decepcionado. Sí, el Jesús que usted y yo conocemos está enojado. Ha venido al templo a orar y alabar como muestra de su adoración y reverencia a su Padre. Pero se sorprende. Encuentra que todo lo que rodea el templo, tanto adentro y afuera, la adoración y el respeto han dejado de ser prioridad para toda la gente. Ahora lo más importante son los negocios. De repente veo un remolino de ira. Es Jesús quien azota las mesas de los negociantes, tira todo lo que está sobre la mesa y tira también el dinero. Este es un lado completamente humano de Jesús. Me sacude y lo entiendo, porque veo en esa actitud el amor que protege, ese amor que desea poner orden, ese amor de limpieza, ese amor a lo que debe ser visible, y eso me fortalece. Si bien es cierto, el comercio era necesario para sostener la adoración de Dios en su templo. Los animales tenían que ser vendidos para el sacrificio. El dinero romano, supuestamente pecaminoso, a cambio del dinero judío. No sé si no era pecaminoso y tampoco sé si era justo para pagar el impuesto del templo. Pero, ¿dónde debería llevarse a cabo ese intercambio? Por favor, no dentro de las instalaciones del templo. Ese es el punto, no dentro del templo. Jesús está enojado porque la casa de mi Padre se estaba convirtiendo en un mercado. A veces es digno enojarse ante estos hechos. Jesús expresa su ira apropiadamente, sin dejar de pensar en esto. ¿Qué podría profanar nuestros lugares de culto hoy? Si nos hemos puesto a pensar cómo estamos dejando que las cosas materiales estén hoy bloqueando la adoración y la alabanza. Esta fuerte acción de Jesús puede sorprenderlos y me puede sorprender. La venta de animales y el trabajo de los cambistas se asocian con ofrendas de sacrificio a Jehová. Jesús vio que habían ido demasiado lejos y que el aspecto empresarial estaba anulando el verdadero propósito del templo, que era la oración y adoración. Es cierto, Jesús está enojado,
al ver la falta de respeto que el pueblo tiene por la casa de su Padre, la casa de oración. El pueblo es ciego y sordo a su mensaje de santidad a Jehová. Si bien es cierto, el templo representaba el lugar y la presencia de Dios. Jesús ahora declara que existirá un nuevo templo, que es su propio cuerpo. Aquí empieza a ocurrir una reforma religiosa de considerar el lugar limitado de la presencia de Dios, o sea, un solo sitio geográfico, y se incorpora la posición teológica que Dios estará en todas partes, haciendo que todas las cosas y todo tiempo sean sagrados y permiten la presencia de Dios. Si bien es cierto, Jesús es el templo en este momento, esa reforma no se centraliza en la imagen de Jesús como el único templo. Utilizando la inclusión en este aspecto, el apóstol Pablo afirma que no el edificio, sino que todas las personas que han sido cambiadas por el Señor, somos el templo de Dios en el mundo. Entonces, ¿realmente hemos comprendido esta colosal realidad de que somos un templo viviente en el que se habla, se dialoga, se alaba eternamente la palabra y la persona de Dios en nuestras vidas? Y que algunos de nuestros actos deben ser revisados para ser las personas adecuadas de ser transparentes. En el sentido espiritual y personal, los cristianos de hoy nos separamos constantemente de esa seriedad y a veces queremos entrar en las negociaciones con Dios. Es usualmente escuchar en cada uno de los programas de diferentes religiones que decimos: si haces esto por mí, yo haré esto por ti. Los cristianos de hoy convertimos fácilmente nuestra relación con Dios en un tipo de mercado de transacción o negocio. Olvidamos que cuando pasamos tiempo en oración y adoración, incluye la búsqueda a Dios para alabarlo y glorificarlo. Entonces, la mejor manera es venir a buscar a Dios, es con un corazón contrito y humillado. En palabras simples, buscarlo por unos minutos centrándonos en Dios sin ningún otro pensamiento, sonido o ruido. Simplemente necesitamos aprender a degustar la compañía de Dios o el saber escucharlo, como Eclesiastés nos recomienda. La fiesta de la Pascua y de hoy recuerda el hecho de que como creyentes somos miembros del pueblo de Dios, sí, su iglesia universal. Esto a veces puede convertirse en una fuente de frustración e incluso de enojo, pero también es la fuente de tanta gratitud y consuelo. Cuando veo este edificio, me recuerda que como este, yo recibí la fe. Consecuencia de que muchos hermanos se olvidaron de sí mismos y mantuvieron viva la iglesia y la casa de oración para el uso común de la adoración y la alabanza. Así, debemos luchar para que esta iglesia sea el medio para que otros se arrepientan. En otras palabras, esta iglesia, este templo, este edificio, como usted quiera llamarlo, debe ser destinado para los pecadores, que también incluye a los santos. En respuesta a todos los sacrificios que hicieron nuestros hermanos de antes, debemos mantener viva la fe de esta comunidad y transmitirla a otros que vienen atrás de nosotros. Los invito a participar constantemente en la iglesia y su misión universal, que incluye la búsqueda y el llamamiento constante de los no cristianos y el eterno retorno de sus santos. Jesús nos advierte que no seamos descuidados ni blasfemos. Pensemos de nuevo
en lo que necesitamos tomar en serio, repasando nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo, y para poder reconocer cómo honrar lo que es realmente importante adentro de este edificio. Sin olvidar que esta casa de oración fue creada para honrar el nombre santo de Dios. Pero esta es la casa de Dios y por ello es el lugar para honrar el nombre de Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando el dinero entra en grandes cantidades, tiende a tomar el control, no solo de las personas, sino lo que se debe de hacer en la adoración. Estuve reflexionando esta semana que hay algunos de los sacramentos cristianos en otras doctrinas que son intactos del mercantilismo. No hago ninguna denuncia o señalo a nadie, sino en términos generales. Algunas tradiciones hacen fiestas del bautismo, del dinero de primera comunión, discotecas para otras cosas, fiestas nupciales con discotecas, otras cobran por orar, otras para predicar, etc. Momento, somos el templo santo de Dios. Estas actividades están destinadas a ser el toque de Dios en momentos claves de nuestra vida. Pero, ¿puede Dios obtener una relación entre nosotros en medio de tanto ruido de las monedas, de los negociantes, del mercado? Esto representa el interés sobre los actuales templos. ¿Qué puede haber basura y desorden en el templo de mi corazón también? Me pregunto si los cables, las bases de micrófonos e instrumentos son más importantes que el orden que Dios exige en los lugares santos. Muchas personas dirán, y con razón, el templo es nuestro corazón. Sí, acepto esa propuesta, pero tenemos un corazón comunitario y este es el espacio que conocemos como templo. Y el púlpito es parte de nuestra casa de oración. Debe entonces lucir como un lugar limpio, claro, sin cosas materiales innecesarias para alabar y adorar al Señor. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes y para mí mismo. ¿Cómo puedo despejar mi corazón para proporcionar un espacio sagrado para Dios hoy? A menudo es solo el revisar el pasado en que vemos el significado de un evento. Fui creado en una tradición en donde el respeto a nuestra casa de oración era lo más importante. Todos tenían mucho celo, nadie podía tocar los instrumentos, subirse al púlpito o dejar un instrumento tirado. Se consideraba, si bien no un pecado, sí una falta de respeto. Quizás eso es tradicionalismo barato, lo sé, pero lamento que esto esté cambiando. Hermanos y hermanas, es el tiempo de regresar a las preguntas que nos hacíamos de jóvenes. ¿Qué haría Jesús en mi lugar al ver su lugar desordenado? Jesús, tú te enojaste mucho en el templo. Te sigues enojando con nosotros por lo que hacemos en y de tu templo. Si bien es cierto, lo menos importante para nuestro Dios es lo que sucede en el espacio geográfico, lo que más le preocupa a mis hermanos y hermanas es cómo tenemos nuestro templo interior. ¿Acaso hay cosas sobre nosotros que enojan a nuestros vecinos? ¿Cuántos cables están pelándose constantemente debido a nuestro desorden interno? Cuando veo cosas que están pasando y que están mal, ¿hago algo al respecto? Necesito pedirle a este Señor, a Jesús, algo de su valor para defender la verdad y no ceder ante aquellos que nos amenazan.
Cuando esos problemas no se afrontan, hace crecer nuestra ira y enojo. El dejar para mañana la solución de esos pequeños problemas de desórdenes incrementan los problemas futuros y nuestra relación interna con Dios y con nuestra comunidad se quiebra. Y no solo nuestra comunidad, consuma el malestar y el enojo de los que más nos quieren, también sufren. En muchos sentidos, no somos mejores que los camioneros o los mercaderes del templo de la época de Jesús. Creemos que sería más rentable para nosotros llevar la basura de los valores morales de este mundo en nuestras mentes, en lugar de llevar a Dios con todo su conocimiento y sabiduría. Que Dios nos perdone, nos limpie y nos ayude a expulsar todo lo que profana el templo en el que Él solo tiene el derecho a morar. Hermanos y hermanas, nos acercamos a la Semana Santa como la conocemos los latinoamericanos. Entonces empecemos a preparar nuestros corazones para un encuentro con Dios al ofrecer nuestros templos en orden y con un corazón contrito y humillado a fin de encontrar una comunicación efectiva entre Dios y nosotros. Ruego por cada uno de nosotros a fin de que estemos en paz con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estos días santos que son considerados así para los cristianos, nos orienten a buscar a Jesús de una manera diferente. Y que su gracia nos permita dirigirnos a encontrar cuáles son sus planes perfectos para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, cuán paciente eres con nosotros al tropezar y tejer nuestro camino a través de la vida. Tú estás esperando a que despertemos a tu amor, que no tiene ningún problema para aceptarnos. Señor, te pido por cada una de las hermanas y hermanos que son ancianos y que no se pueden mover de sus cuartos, de sus hoteles, de sus casas, para no ser afectados por este virus. Te pido por la hermana María Elena, por todos los hermanos ancianos de esta congregación, para que tú los sigas cuidando, para que tú los lleves en tus brazos de amor. Y ante todo, Señor, que sientan tu presencia constantemente y que tu Santo Espíritu los ilumine hacia el bien. Ahora, hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la guía del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y nosotros. Amén.